todos, ¿cómo están? Y bienvenidos ya a esta segunda parte de esta nueva sección que estamos hablando acerca del framework PyTorch, una de las dos librerías más conocidas a nivel mundial para crear redes neuronales a través de Python. En el primer video dimos una introducción a lo que eran los tensors, ya que no son nada más que arreglos multidimensionales que pueden vivir en la GPU del equipo. De esta forma hacer una serie de cómputos matemáticos de forma mucho más rápida que lo que se hace en la GPU. Y nos quedamos en esta parte en el video pasado, que era que íbamos a conocer en esta nueva sección la capa lineal y crear la estructura de una red. Súper simple, ¿ya? Y decidí añadir este esquema porque quiero que repliquemos esto, ¿ya? Nosotros vimos que esta es la estructura más simple de una red neuronal, que hay unos inputs que van a entrar a una red donde hay capas internas que van a procesar estos inputs, van a pasar a esta primera capa va a entregar información a esta segunda capa, y en este caso esta segunda capa va a entregar un solo output que va a salir de esta última capa. Entonces la idea es que podamos replicar esto, pero utilizando PyTorch. Bueno, ya vimos en el video anterior que para trabajar con PyTorch hay que importarlo utilizando Torch, pero PyTorch tiene un módulo específico que es torch.nn, que se importa como asNN por Neural Networks, obviamente. Entonces importamos este módulo, ¿ya? Y lo primero que voy a hacer, voy a construir esta primera capa, ¿ya? Y esto se hace llamando al método nn.linear, ¿ya? En este caso, bueno, hay una forma más específica de crear las redes que la vamos a ver al final del video, pero en este caso lo voy a hacer capa por capa para que se entienda, ¿ya? Y la verdad que este método linear recibe dos parámetros. Primero, recibe la dimensión de entrada, lo que va a entrar a la capa, obviamente, y en segundo lo que va a salir, las dimensiones de lo que va a salir de la capa. En este caso vamos a recrear esta primera capa, por lo tanto esta capa, ¿qué es lo que va a pasar? Van a entrar tres inputs, 1, 2 y 3, por eso el 3, y van a salir 4 outputs, que son estos 4, ¿ya? Por eso 4. Por lo tanto, ahí la creé, la guardé en esta variable capa 1, y vamos a crear un vector de prueba utilizando o un input de prueba utilizando la función rand, ¿ya? Como el input tiene que ser 3, le coloco 3 acá, y acá tengo un vector de prueba con estos 3 números, ¿ya? Y para ejecutar para poder pasarles estos inputs a la capa, simplemente llamo a la capa y entre paréntesis le entrego este vector. Y como era de esperar, me entrega un output de 4 números, ¿ya? Porque esa es la salida de esta capa. Es importante notar esto de acá, que dice grad_fn, y esto es porque recordemos que dentro del método del gradiente, que es lo que utilizamos para optimizar los algoritmos, obviamente tenemos que calcular las derivadas parciales, ¿ya? Y con esto lo que estamos haciendo es mencionarle o decirle a PyTorch que tiene que ir en estas operaciones calculando o considerando estas capas para luego hacer los cálculos de los gradientes. Esta es la opción, obviamente, de desactivar esto. Y ahora vamos a crear la segunda capa, ¿ya? La segunda capa, ¿qué es lo que hace? Recibe 4 inputs y entrega 4 inputs, ¿ya? Es decir, estos 4. Entonces vamos a crear una capa que va a recibir 4 y va a entregar 4. Y acá voy a colocar todas las dos capas de una tras otra. Capa 1 recibe vector prueba, se genera un tensor, este tensor entra a la capa 2 y nos entrega un resultado de 4 dígitos. Si se fijan, nuevamente está acá la función del gradiente. Pero la verdad que en la práctica esto vamos a tener muchas capas y no es la forma ideal de hacer esto, ¿ya? Esto no es la forma correcta, por lo tanto hay otra forma que es a través de crear clases, ¿ya? Y bueno, acá primero creamos una clase y hereda el componente nn.module, ¿ya? Este nombre puede ser el que ustedes quieran, ya lo coloqué primera red porque estamos viendo una primera red. Y recordemos ya de los conceptos más básicos de Python que cuando creamos una clase tenemos que tener un método infaltable que es el init, que es el que está acá, ¿ya? Y en este caso, en el método init, lo que vamos a añadir, vamos a añadir las capas, ¿ya? Como el corazón de las capas, las mismas que colocamos acá arriba, ya la estructura, en este caso le agregué la última, que es esta, que llegan 4 y sale 1, pero eso es lo que hacemos en esta parte, ¿ya? Vamos agregando como la estructura general de la capa. Y luego tenemos un método que se conoce como forward,
que es donde vamos a hacer la propagación hacia adelante a través de estas capas. Es decir, acá es donde vamos a procesar el input y va a pasar a través de las capas. Entonces, como resumen, dos partes importantes. En el init vemos la estructura creamos la estructura de la red, y en el forward hacemos, como dice su nombre, el forward pass. Es decir, el input pasa a través de estas capas. Y obviamente después retornamos lo que salga de esas capas, ¿ya? Instanciamos un objeto de la clase primera red. Yo lo voy a guardar acá en la variable red. Y después simplemente le paso el vector prueba. Voy a crear acá una nueva celda para que recordemos que el vector prueba tiene un input de 3 porque estamos creando esto. Y si yo le paso esto a la red, que la creé acá, la guardé en el objeto red, me entrega obviamente todo un resultado de una y no tengo que ir pasándole esto capa por capa. ¿Ya? Esto es mucho más ordenado para cuando trabajen con redes mucho más profundas. Y aquí, bueno, agregué un pequeño resumen que sintetiza lo que les dije, ya que están estas dos partes importantes, el método init, que es donde vamos a diseñar la estructura general de la capa, y luego tenemos el método forward, haciendo referencia a esto que se conoce como el forward pass, que es cuando pasa el input a través de la red, ¿ya? Y es importante que tengan en consideración que esto es una red extremadamente simple, ya es la primera red que estamos creando, porque después de esto se va poniendo mucho más complejo en el sentido que tenemos que crear, por ejemplo, el training loop o el set de entrenamiento, agregar la parte de cómo tomar los gradientes y optimizar nuestros parámetros, luego incorporar los sets de validación, cómo hacer el testing, qué cambio hay que hacer, pero obviamente hay que ir construyendo esto paso a paso. La idea es que no sea tan complejo al comienzo, sino que igual que en un muro, vamos ladrillo por ladrillo construyendo los cimientos fundamentales para después crear una red o ver una red compleja y entender todo lo que está pasando. Así que con esto damos por terminado ya el segundo video de esta sección. Invitarlo a los que no se han suscrito a que lo hagan. Si me pueden dar un dedito hacia arriba para el video me serviría mucho. Y dejarlo invitado al próximo video en el que vamos a seguir creando redes, obviamente de a poco complejizando esto, pero haciéndolo de una forma súper didáctica como lo hemos estado haciendo a lo largo de todos los videos del canal. Así que muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Chao, chao.